Me preguntaba Vlad Mort, el derecho a portar armas. ¿Cree que mientras se mantenga un control estricto y unos exámenes psicológicos previos puede servir para la protección personal? Si tienes una sociedad sana y una buena policía, no. Si tienes una sociedad absolutamente sana, no, porque no tienes por qué protegerte, porque no tienes miedo que nadie traiga una pistola. Lo que me pasa aquí a mí, yo vivo en una de las ciudades más seguras de España. Yo salgo de noche y mi hija, que vivió conmigo muchos años aquí, salía de noche a los 15, 16 años y yo sabía que estaba muy segura. Y estoy seguro de que aquí nadie me va a disparar con una pistola, entonces sería absurdo yo traer una pistola. Una vez me pasó que en Madrid, que estaba yo, me metí en un barrio de esos donde dice uno, lo mira uno y dice, yo no debería estar aquí, con la cara extranjero que tengo. Fue la primera o segunda vez que vine a España. Y de pronto un tipo se puso atrás de mí. Dije, uy, malo. Me crucé la calle, se cruzó atrás de mí. Dije, malísimo. Me vuelvo a cruzar la calle y se vuelve a cruzar. Y claro, va cortando distancias. Entonces pensé, pistola no trae, esto no es México. ¿Qué puede traer? Navaja. Si lo mantengo a 6 metros de distancia, 5 metros de distancia, la navaja le sirve para limpiarse las uñas. Si dejo que se me acerque, estoy perdido. Entonces me giré y le pregunté qué se le ofrece. Dijo, ¿qué quiere? Se quedó así. No, ¿qué pasa? A ver, ven, acércate. Entonces dijo él, está completamente loco. Por supuesto, si él se acercaba, yo me iba a alejar. Pero le dije, acércate, ven, ¿qué quieres? Y me miraba, ¿qué hago ahora? Digo, no, ven. Di un paso al frente y salió corriendo. Por supuesto, cuando llegué al hotel donde estaba yo con otros escritores y demás, pues estaba yo aterrorizado y con diarrea y con muchísimo miedo. Fue lo único que se me ocurrió, porque mi apuesta era mantener una distancia suficiente para que la navaja para que no me pudiera atacar con una navaja. Cuando estás en una situación así, las armas no las necesitas. En México sí, en México todo el mundo anda armado y es normal. Yo me acuerdo una vez que unos chicos en el barrio, yo vivía en la Roma Sur, tampoco vivía yo en un barrio popular o de peligro, y varios de los vecinos salieron armados porque había unos chiquillos que vivían en una casa abandonada que había en la esquina y luego saltaban por las azoteas y entonces por las azoteas de las casas todos a pequeñas casitas una junto a otra de estas clásicas de la Roma Sur y salían todos los vecinos armados. México tiene razón de estar armado, en Estados Unidos es absurdo. Hay países donde están armados pero no se disparan. Suiza tiene más armas per cápita que Estados Unidos, pero la gente no está acostumbrada a dispararse porque no tiene la cultura de las armas y de que las armas sean un método de resolución de problemas, que sí es una cultura clarísima en los Estados Unidos. Entonces no es de control estricto ni de exámenes psicológicos, es de que hay toda una cultura, toda una visión nacional que establece que las armas son el método para resolver una serie de problemas sociales, personales, familiares, etcétera, etcétera, y se echa mano de las armas no para defenderse, sino para resolver todo tipo de problemas. Entonces, yo creo que el problema no es otro país que tiene una gran cantidad de armas, y esto incluso lo vio, y mira que para que lo vea él es difícil, el documentalista de Roger and Me, ahora olvidé su nombre, el de la gorrita roja, que cuando hizo el documental sobre armas, estuvo con Charlton Heston, vio que en Canadá hay muchísimas armas, ¿no? La gente no se dispara. ¿Por qué? Porque la cultura en Canadá es diferente. Tú pisas a alguien y te dice, ay, perdón por poner mi pie abajo del tuyo. Es otra forma de ver el mundo. Y la forma de ver el mundo que han adoptado Estados Unidos y que no tiene visos de cambiarse en las escuelas, en los medios de comunicación, en la política misma, cuando los congresistas estadounidenses hacen campaña tomándose fotos con fusiles como la tremenda psicópata de la Marjorie Taylor Greene, pues lo que estás haciendo es fomentar precisamente esa cultura. Así que no.